Bueno, pues yo quisiera, aprovechando este 80 aniversario, hacer con ustedes algunas reflexiones que creo que para todos nosotros son útiles el día de hoy. Más allá de la situación del país, más allá de la situación global, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Cómo estamos enfrentando una situación de tanta incertidumbre? Y sobre todo, eh, transmitirles, hacerlos conscientes del momento por el que está pasando hoy la humanidad en su conjunto. Somos poco conscientes, quizás la mayoría de nosotros, que más allá de una época de muchos cambios, aquí lo hemos visto en todos los discursos, ha habido cambios de todo tipo en lo económico, en lo ambiental, simplemente la Dana en Valencia, los actuales incendios en Los Ángeles lo demuestran, las circunstancias que nos han de alguna manera hecho ver todo esto. eh, Hemos cambiado más, de hecho, en los últimos 35 años como humanidad que en los anteriores 500. No nos hemos dado cuenta lo que como generación nos ha tocado. Y más allá de todos esos cambios, en realidad estamos atravesando un verdadero cambio de época histórica. Y para explicar la importancia o entender la profundidad de esto, y es lo que les quiero transmitir, pues desde que existe el ser humano, hemos vivido 4 épocas históricas en el mundo: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de que nuestra generación está siendo testigo del paso a la 5.ª época histórica de la humanidad. Y esto muy pocas generaciones en la historia lo han visto. Muy pocas generaciones han enfrentado lo que significa el reto de un cambio de esta magnitud. Esto significa un cambio en nuestra visión, en nuestros valores, en la manera en que nosotros y sobre todo la generación que viene va a enfrentar el futuro. ¿De dónde y cuándo empezó todo este cambio de época histórica? Pues empezó cuando el mundo estaba muy optimista. Finales de los años 80, recordarán ustedes, caía la cortina de hierro, caía el muro de Berlín, y en aquellos años que veíamos que el comunismo aparentemente había fracasado, que el mundo se democratizaba, que empezaba el proceso de globalización, y todo el mundo hablaba de eso, y que el mundo venía en años muy buenos, pues también nos empezamos a dar cuenta que la humanidad empezaba a vivir en una circunstancia, en un ambiente que a ninguna otra generación le había tocado. A ese ambiente lo denominaron el momento VICA por sus siglas. Ninguna otra generación le había tocado algo similar. Y quizás muchos me podrían decir, oye, pues ¿qué no acaso cada generación es diferente? ¿Qué no acaso cada generación lo que vive pues es algo único? La respuesta es sí y no. ¿Y por qué digo el y no? Porque si bien cada generación le han tocado cosas diferentes, también la historia tiene aspectos cíclicos. Hay momentos de la historia en que empezamos a ver cómo avanza todo, empezamos a ver cómo se crea la civilización, cómo crece la economía, y hay momentos de decadencia, momentos en que empieza a haber corrupción política, momentos en que hay crisis económicas, y si comparamos los momentos de la historia, son muy parecidos también en eso. Pero este momento que empezamos a vivir como generación en el año 89-90, a ninguna otra generación en la historia le había tocado. El momento VICA, que son las siglas de una enorme volatilidad, porque hoy los cambios son a tal velocidad que no acabamos de digerirlos cuando ya estamos en lo siguiente. Y eso que implica un mundo líquido, como decía Zygmunt Bauman, un mundo que no acabamos de comprender, un mundo de gran incertidumbre. Esa es la I de VICA, porque hoy hacer pronósticos se vuelve sumamente complicado. Hoy decir cómo va a acabar el año 2025 es mucho más difícil que como era en el año 90 decir cómo iba a acabar ese año. Cada vez es más complejo hacer planeación estratégica. Cada vez es más complejo entender hacia dónde estamos yendo. Un mundo también cada vez más complejo, esa es la C de VICA. Un mundo cada vez con más elementos, más difíciles. Ahora que vemos los cambios en el mercado automotriz, no nos los hubiéramos imaginado hace 5 años.
y un mundo ambiguo, porque es un mundo que no tenemos claridad hacia dónde va. Pues ese momento VICA, y esto es lo importante, empieza a crecer en los años 90. Ese ambiente en el que se desenvuelve nuestra vida, la vida de nuestras familias, empieza a crecer más en los años 2000. ¿Y qué es lo que consigue? Más allá de los aspectos políticos, más allá de los aspectos económicos, el momento VICA impacta en cada uno de nosotros de una manera bastante profunda, porque las personas no estamos preparadas para vivir en un ambiente de permanente volatilidad e incertidumbre. Eso lo que termina haciendo es un desgaste psíquico que lo que ha hecho con el momento actual es que estemos en la circunstancia de mayores niveles de depresión, ansiedad y adicciones que ninguna otra generación ha tenido antes. Ese momento VICA fue creciendo y fue generando gran malestar social. Cuando a veces empezamos a ver que en países tan insospechados como Chile, que era, y subrayo en el pasado, la economía más estable de América Latina, Chile, que era, y lo subrayo en pasado también, la economía con menores niveles de desigualdad en América Latina, porque un día se les ocurrió elevar el precio del boleto del metro en la ciudad de Santiago, salió la población a quemar las estaciones del metro. Algo totalmente irracional que no puedes explicar si no lo entiendes desde un punto de vista más profundo. Y cuando a veces decimos, es que estamos en el momento de los peores gobiernos que han tocado en muchas décadas en el mundo, lo cual no está muy alejado de la realidad, ¿no? La verdad, eso es cierto. Pero cuando vemos el problema de fondo, el problema del mundo no son sus gobiernos, es algo más estructural y tiene que ver con esto que estamos poniendo en pantalla. Y si ese momento VICA que tanto nos afectó ya venía creciendo, de repente nos tocó, a mí me tocó conocer en esa época la AMDA, estar desde entonces, una pandemia de proporciones absolutamente insospechadas. Yo en la época que empezaban los anuncios a finales de septiembre del 2019, que venía por ahí un virus de China con todas las características que traía, yo era rector en ese tiempo de la Universidad Panamericana y del IPADE, y les voy a ser honesto, nos preocupaba, pero no tanto. Nunca nos imaginamos el tamaño de la crisis que se nos venía encima. Yo pensaba, bueno, pues ya tuvimos en Asia la gripe aviar, que fue terrible. Ya tuvimos en México el H1N1. Nunca imaginamos que la crisis, más allá de la sanitaria, la económica, que sería una crisis no de la demanda agregada, sino de la oferta agregada, se rompieron las cadenas de suministro. Una crisis educativa. En México, el curso escolar 2021, abandonaron el sistema educativo nacional más de 5 millones de estudiantes. Para darles una idea, es 1 de cada 6, los cuales ya prácticamente no volvieron al sistema educativo nacional. Y una crisis psicológica también de proporciones insospechadas. Bueno, pues eso trajo consigo que el momento VICA ahora adquiriera otra forma a la que ahora se le llama, el momento actual, PANI por sus siglas, que es un momento en el que nos sentimos totalmente frágiles ante la situación que estamos viviendo, un momento de gran ansiedad. Estamos viendo niveles impresionantes en la juventud. Por ejemplo, la universidad en la que yo estoy, la Universidad Panamericana, se creó una unidad de atención clínica psicológica a los alumnos. Bueno, pues no les doy el dato. Se multiplicó por 8 en un año la atención que damos. Un momento no lineal. ¿Qué significa no lineal? Es un momento en el que hay poco sentido común. Muchas de las cosas que hoy vemos de lo que está pasando en Estados Unidos, en el mundo, si se los hubiera dicho hace 10 años, nadie las hubiera creído. Es más, si yo les hubiera dicho que en septiembre del 2023 salió una manifestación en Alemania de personas bastante nutrida, varias centenas de personas, exigiendo el derecho de una reforma legal en Alemania para ser considerados ellos como mascotas, como animales, lo cual tiene consecuencias bastante, ¿digas? Me dirían, eso es un programa de chistes, eso no puede ser que una persona se autodesigne perro o gato, pero conozco el caso de un veterinario en Houston hace pocos meses que llegó una señora con su hija. Le digo, señora, ¿qué viene? Vengo a que atienda a mi hija.
Señora, soy veterinario. Es que mi hija se autopercibe como gato. Esto que les digo es absolutamente real. Parecería que está sacado de un cuento. El veterinario que no la quiso atender hoy está demandado. Independientemente de lo que haya detrás de eso, estamos viviendo un mundo que no nos hubiéramos imaginado. Y una parte de reacción a esa no linealidad es la elección de Trump en Estados Unidos, entre otras cosas. Y un mundo además, entre otras cosas, incomprensible. Bueno, pues este nuevo mundo, Fanny, nos está llevando precisamente a esta nueva época, a una época en la que hemos perdido mucho el sentido común. Yo le llamo la época de la artificialidad porque está relacionada con con las pantallas, con nuestra propia relación con las pantallas. Una época en la que hay una gran conciencia de vulnerabilidad, una época en la que hemos cambiado la percepción del tiempo y del espacio. Ojo con esto, el tiempo hoy en el 2025 nos pasa más rápido perceptivamente de lo que nos pasaba hace 10 años. Si yo les dijera, oigan, ya pasó todo el 2024, muchos de ustedes me van a decir, ¿y cuándo pasó eso? Cuéntame que no me enteré. Cada vez el tiempo nos pasa más rápido, entre otras cosas, porque hemos perdido gran capacidad de atención neurológica de la realidad que nos rodea. No es que el tiempo pase distinto, es que no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Y del espacio. Hoy hay estudios ya en Estados Unidos de cómo muchas personas confunden el mundo digital con la realidad. Más de la mitad de la población en Estados Unidos, esa frontera, ese umbral que hay entre la realidad y el mundo digital, nos hace que muchas veces no nos demos cuenta si una cita a una persona la vimos en un Zoom, si tuvimos un contacto por WhatsApp o si la vimos presencialmente. Y además todo esto con una enorme inmediatez. Bueno, pues estos 35 años en los que hemos cambiado tanto, voy a hacer con ustedes un breve ejercicio en la pantalla. Si todos ven la pantalla, les voy a pasar unas imágenes para que vean lo que nos fue pasando en el mundo desde la década de los años 50, cuando ya existía, por cierto, la AMDA. Les paso aquí esta imagen de una pareja de 1950, para que vean los cambios que hemos tenido. Yo les preguntara a ustedes, esta pareja que ven ahí, ¿cómo cuántos años le calculan a estos jóvenes? ¿Qué ven? Algunos calculan los 30. Bueno, este joven tiene ahí 24 años, ella 22 y tienen año y medio de casados en esta fotografía. ¿De qué hablarían en el México de esos años? ¿Cuál era el proyecto de vida que tenían? ¿Qué palabras usaban para comunicarse? ¿Qué ropa utilizaban? Era un mundo bastante diferente del mundo actual. Pues fíjense, en solo 10 años, que es muy poquito tiempo, sería de ahorita al 2015, fíjense lo que pasó con la juventud. Cambió la moda, cambiaron las palabras, cambiaron los proyectos de vida de las personas. Una cosmovisión distinta, totalmente diferente, con una personalidad muy propia. Si hoy yo les dijera, oigan, vamos a una fiesta de disfraces de los años 60, ¿qué me dirían? Pues todo el mundo sabe qué ponerse, todo el mundo sabe qué música se va a poner ahí y un largo etcétera. En solo 10 años más, miren lo que pasó. Estábamos en el mundo de Scooby-Doo y empezaban otros tiempos, otras circunstancias, otra manera de ver la vida, otra música. Y en solo 10 años llegó la gloriosa generación X de los años 80. Otra manera de ver el mundo, otras palabras, otros proyectos de vida. Fíjense con qué velocidad estábamos cambiando. Pero hace 35 años algo sucedió. Algo pasó. Esta imagen que les pongo aquí en pantalla es de una serie que se llamó Los Oficinistas, una serie británica. Fíjense ustedes cómo están vestidas las personas. ¿Qué tanto cambio hay con el día de hoy? Casi ninguno. Bueno, que ahora usamos menos corbatas, pero prácticamente yo se los diría nada. Si ustedes ven esa serie y ven proyectos de vida, palabras que usaban, maneras de relacionarse, etcétera,
y vemos lo que para una persona en 2025 es, yo les diría que nos estacionamos. Y esto fue hace 35 años. Entonces la gran pregunta es, ¿qué no acaso nos estabas diciendo que en los últimos 35 años es cuando más hemos cambiado y ahora nos damos cuenta que algo sucedió, que de venir cambiando cada 10 años tanto, hoy no cambiamos? Así como si yo les dijera, oigan, vamos a una fiesta de disfraces de los años 80 y todo el mundo sabe qué música se va a poner ahí, qué se va a poner ahí de ropa, etcétera. Yo les dijera ahora, vamos a hacer una fiesta de disfraces del año 2010 al 2020. ¿Qué te pones? ¿Qué música oyes? La que oyes hoy, la ropa, la que traes puesta. No hemos cambiado. ¿Qué fue entonces lo que cambió tanto? Lo que cambió fue nuestra relación con las máquinas, con las pantallas. Miren ustedes esta imagen de una desk del año 2003. Íbamos a la oficina, íbamos a nuestro lugar y teníamos esto. En nuestra casa queríamos estar conectados a internet, más o menos finales de los 90, principios de los 2000. Teníamos un módem, muchos de ellos de Telmex, ¿se acuerdan? Que para meterte eran... Y cuando estabas en internet, tu línea telefónica estaba ocupada. Y entonces tú ibas, tenías ahí tu máquina. ¿Cómo era tu relación con la pantalla? Tú ibas a ella. Tenías que caminar para tener un tiempo en pantalla. Pero algo empezó a suceder, que las pantallas empezaron a venir hacia nuestra vida. Empezaron sin que nos diéramos cuenta a invadir cada vez más horas de nuestro tiempo. Primero porque pasamos a usar esto hacia el 2010, porque ya no íbamos nosotros a las máquinas, sino que empezaron a ponerse cada vez más y se vendían mucho más las lap. Y empezamos ahí. Y poco tiempo después, pues todavía más fácil. En estas, pues podemos leer el periódico, vemos libros, estamos todo el tiempo aquí, no las usamos todo el tiempo y cada vez más horas. Y si esto fuera insuficiente, ahora traemos estos aparatitos metidos en el teléfono, que si un ratito lo dejamos de tener de la mano, nos empezamos a poner nerviosos. Que si no hemos visto el WhatsApp desde hace 1 hora y media o 2, ya pensamos que estamos faltando algo en el trabajo. Estamos ya en un momento totalmente diferente. Es más, yo les diría, hay tal adicción a esto. Se hizo un estudio hace 2 años en Alemania que si a un chavo de, estoy diciendo entre chavos de 18 a 23, 24 años, le quitas esto por más de 2 horas, le da síndrome de abstinencia a un 30% de la población en Alemania. Hoy puede ser más. Y si esto todavía fuera insuficiente, hoy tenemos estos aparatos que te dicen, no te tomaste un vaso de agua antes de acostarte, te falta caminar 100 pasos más el día de hoy. Ya se metieron en ti. O sea, ya, ¿qué más le puedes tú ocultar a este aparato? ¿Dónde está ya tu vida? Bueno, pues esta relación con las pantallas es la que explica en gran medida el cambio de época en el que nos encontramos, el cambio de visión, porque ahora nos relacionamos más a través de una pantalla que de manera presencial, porque ahora vemos más una pantalla que lo que vemos muchas otras cosas en nuestra vida. Y esto, como todo cambio de época, trae consigo una serie de crisis. Y las crisis de las que yo les voy a hablar hoy, que son 6 crisis, no son las crisis económicas, no se trata de crisis sociales o políticas. De esas tenemos mucho análisis, sino son las crisis que les pasan a nuestras interioridades, a nosotros, a nuestras familias. Son crisis antropológicas. Y estas 6 crisis son estas que ven acá. Primero, el mundo está viviendo una gran crisis de soledad. Mucho porque vemos la pantalla. Ustedes han ido a un restaurante y ven a 2 papás con 2 o 3 hijos y ninguno está hablando entre ellos. Todos están viendo el celular. ¿No les ha tocado ver eso? Bueno, quizás con unos números van a entender más qué significa esta crisis. Hace 3 años en Estados Unidos se hizo un estudio, una encuesta, en la que la mayoría de los norteamericanos declaraba no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. En Estados Unidos se está atravesando una crisis de amistad muy fuerte. En España, los hogares unipersonales donde vive una persona quizás con una mascota
aumenta a doble dígito todos los años. En México, en el año 2004 tenía mascota el 20% de los hogares a nivel nacional. Hoy tiene mascota el 80% de los hogares a nivel nacional. Se multiplicó por 4 en 20 años. Si quieren una industria que le ha ido extraordinariamente bien, yo estoy algo metido en eso, es la industria del alimento y las cositas o juguetes para mascotas. Y si quieren que siga con el dato, en Japón y en el Reino Unido hay una oficina de gobierno especial para atender solamente la crisis de soledad. Ya con esto les doy unos datos de qué significa esta crisis. Hay una gran crisis de identidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la manera en que las personas, el 90% del tiempo en que las personas se relacionan en las redes sociales, lo hacen a través del anonimato, el pseudonimato o los avatars. O sea, no a través de quienes son. Se proyectan en lo que quisieran ser. Se sacan fotos que no son reales. Me contaba una muy querida amiga, una psiquiatra que está en España, Marian Rojas Estapé, que algún día en su consultorio llegó una niña muy mona, muy desinhibida, muy bien arreglada a la consulta. Y ya con ella le dice, doctora, la vengo a ver a la psiquiatra porque estoy muy triste. Siento que mi vida no tiene sentido. Y se echa a llorar y se rompe la niña completamente. Y están en plena consulta cuando le suena el celular a la niña una alarmita, le pide permiso a la psiquiatra, va al baño, se maquilla para que no se vea que estuvo llorando y empieza a transmitir en live 2 minutos, porque es una famosa influencer española. ¿Y saben sobre qué era la transmisión? Sobre la felicidad. Esto les da una idea de cómo se manejan las redes sociales. Esta gran crisis de identidad hoy es profunda, sobre todo en los jóvenes. Una gran crisis de atención, porque las pantallas han afectado nuestra capacidad neurológica a tal grado que esta generación de jóvenes y de niños es la primera en los últimos 70 u 80 años que va a ser menos inteligente que la de sus padres, o está siendo menos inteligente, con una caída global promedio de 7 puntos de IQ. Hoy, un alumno en una universidad del Ivy League en Estados Unidos, tipo Harvard, tipo Yale, que está haciendo un trabajo bajo presión con una pantalla, no puede estar viendo la pantalla más de 35 segundos sin cambiar de pantalla, sin hacer lo que se llama zapping, ver otra cosa, distraerse con algo, con un tema de red social, etcétera. ¿Eso qué implica? Que nos pasa a todos. Una gran crisis de atención, una gran crisis de sentido. Miren, las personas para alcanzar la felicidad necesitamos darle a nuestra vida un sentido, vivir para algo. Los seres humanos somos seres de finalidades. Cuando le cortamos el tema al sentido de la vida, cuando dejamos de tener sentido, cuando nos quedamos en las emociones, en las sensaciones, entramos en problemas de depresión y de ansiedad. Hoy, este es uno de los grandes temas de la generación actual, que no tienen proyecto de vida. Y eso implica unas enfermedades mentales de calibre bastante importante. Una gran crisis también ética. Y la crisis ética viene porque hoy el gran debate en el mundo, gracias a las redes sociales, no es entre la derecha y la izquierda y más Estado, más mercado. Todo eso está bien, está ahí. Pero el verdadero debate de fondo en el momento actual para el mundo está entre los que pensamos y sostenemos que existe la verdad. Aunque sabemos que la verdad es muy difícil de conocer, que tienes que llegar a ella con humildad. Yo doy sesiones en el IPADE y el IPADE utiliza la metodología del caso. Me ha tocado en un solo caso, en un grupo de 70 empresarios, tener 6, 7 opiniones válidas sobre cómo resolver una determinada situación concreta. Y son válidas. Es cierto que la verdad tiene muchos matices, que te tienes que aproximar así, pero eso no significa que no exista. Hoy el gran discurso público es el que se refiere a lo que se llama la posverdad. No importa lo que tú le digas a la población con tal de que le generes una emoción, no importa que mientas con tal de que generes emociones. Claro, cuando no importa que mientas, quiere decir que cada quien hace lo que le da la gana, cada quien dice lo que quiere. Y acuérdense siempre de esta máxima.
En una sociedad donde todo se vale, nada vale. Quitamos los valores completamente. Lo digo porque así está compuesta la nación. Una sociedad donde todo se vale, nada vale. Hoy una gran crisis ética y una gran crisis de confianza, porque hoy ya no sabemos a quién creerle. Gracias a las pantallas, ¿se acuerdan en la pandemia del COVID? Todo lo que se decía, las vacunas, ¿a quién le crees? Oye, no te vayas a vacunar porque te van a instalar un chip. Oye, no te vayas a vacunar porque entonces te llegan y hay problemas en algunas vacunas, concretamente coronarios o de accidentes cardiovasculares, etcétera. Y otros dicen, oye, si no te vacunas pones en riesgo tu vida. ¿A quién le crees? Hoy hay una gran crisis de confianza en el mundo. Bueno, pues estas crisis de confianza, ¿a qué nos están llevando? Y esta es la reflexión central que les quiero traer el día de hoy. A lo que hoy se llama la futurofobia. Este es un libro que fue un bestseller y se publicó en España por primera vez en el año 2021. Héctor García Barnés es un millennial y te habla de una sociedad que ve el futuro con miedo y sobre todo los jóvenes. Hace años, ¿se acuerdan los jóvenes lo que veíamos de ellos? Un joven que esperaba, pues un mundo mejor, era idealista. Hoy los jóvenes están esperando al contrario, un mundo lleno de nubarrones hacia adelante. Héctor García Barnés así define la futurofobia. Sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Imagínense pensar así en la vida. Y no nos damos cuenta, pero esta es una cultura y un ambiente que estamos respirando todos el día de hoy. Y como hoy está cumpliendo 80 años la AMDA, y como hoy conviene en un ambiente de tanto pesimismo y de futurofobia, también hacer algunas reflexiones que me parecen importantes. Y la primera reflexión es pasar por aquí. La peor derrota del hombre es cuando pierde su entusiasmo. Pero voy más allá. Lo peor que nos puede pasar en la vida es estar desesperados. La desesperanza, porque significa acabar con cualquier fuerza interior para poder salir adelante de los problemas que tenemos enfrente. Y esto quizás es hoy el mayor reto que tenemos como humanidad. Hay un escritor, un clérigo británico del siglo XVII, Robert Burton, que tenía esta frase que me parece de una enorme profundidad, por eso la puse aquí. Habla de dos grandes virtudes ausentes, muy ausentes en el mundo contemporáneo, la esperanza y la paciencia. Y dice él, esas dos son dos soberanos remedios para todo, son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Quiero cerrar haciendo unas reflexiones y unos consejos sobre la esperanza, pero solo breve, no quiero dejar tocar algo de la paciencia. No quiero dejar tocar algo de la paciencia porque vivimos en un mundo que se le ha denominado por muchos pensadores como el mundo de la recompensa inmediata. Un mundo en el que todo es fácil, todo es rápido y todo es inmediato. Oye, ¿quieres comida? Uber Eats. Oye, ¿quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. Todo es aquí, todo es ahora. Se nos olvida en este mundo, cuando nos volvemos tan inmediatistas, que las únicas dos cosas que al ser humano le pueden dar felicidad en este mundo, las únicas dos, que son el amor y el trabajo, no hay más que eso, muchos estudios psicológicos así lo muestran, son de paciencia, son de espera. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de un famosísimo estudio que se hizo en la década de los años 60 en Estados Unidos. Ese estudio se tituló El test de la golosina y ha habido muchos libros sobre ese estudio. ¿En qué consistió ese estudio? Tomaron a un grupo de niños de 5 a 7 años de edad y los pusieron en una salita como esta, en un pupitre con una golosina. Y les dijeron a todos esos niños, si no te comes esa golosina, te vamos a dar otra golosina en X minutos. Y entonces los puso una cámara de GC, los estaban viendo, grabando, y dejaron que pasaran los minutos. Y veían cómo los niños se peleaban consigo mismos, y unos pateaban el dulce para allá, otros volteaban, otros de plano, y se comieron el dulce. Lo interesante de este estudio es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. Vieron cómo les había ido en sus familias, en la escuela, en el trabajo. Y los resultados de ese estudio
son contundentes. Los niños que no se comieron la golosina, los que tuvieron paciencia, o sea, autodominio, habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores trabajos, ganaban más dinero, eran más sanos físicamente. Pero lo más importante de todo no era eso. Lo más importante de todo es que todos se declaraban más felices. Qué importante enseñar la paciencia, recuperar la paciencia en la vida actual. Pero más allá de la paciencia, hablemos de la esperanza, esa que hoy está tan débil en el momento actual. Y para ello yo quiero darles 4 ideas útiles para ustedes y para que se las lleven a sus familias, para que las puedan recomendar y hablar con otras personas. Esa es quizás la idea más importante de la conferencia de hoy, que se lleven algo que les pueda servir para su vida personal. La primera idea parte de un viejo adagio, que es como todo refrán de abuelita muy sabio, que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. ¿Qué cierto es esto? ¿Cuántas veces cuando tenemos nubarrones en la vida, cuando tenemos problemas, cuando enfrentamos situaciones difíciles, toda la vida se nos va en ese problema? La vida la vemos como si fuera una fotografía, como si fuera estática, como si ese problema lo fuera todo. Se nos olvida que la vida en realidad no es una fotografía, la vida es una película, que todo mal, por definición, es temporal y que esto va a pasar. Se nos olvida que si nosotros no vemos el mal como algo temporal, nos autosaboteamos. Y que los años quizás mejores de nuestra vida, que pueden ser los que vengan hacia adelante, nosotros podemos estarlos acabando el día de hoy. Podemos estar marcando nuestro futuro. Qué importante cuando nos está yendo mal acordarse de esto, que quizás el momento más oscuro que estamos viviendo es porque está a punto de amanecer, que todo puede mejorar, que de nosotros depende y que los años mejores están por venir. Una segunda idea muy importante es una que viene de la naturaleza humana, que es tan rara y tan contradictoria. Resulta que para el ser humano superar una adversidad, y esto está comprobado en muchísimos estudios, incrementa la capacidad para ser feliz. Es increíble. Es increíble. Cuando tú le decías el bien a alguien, ahora que tuvimos el año nuevo, oye, que te vaya bien, que tengas prosperidad, que tengas salud, etcétera, lo que le estamos deseando es que no tenga adversidades. Y resulta que, que hay tantas personas que les ha ido tan bien, corazones que no han tenido un rasguño, personas que lo han tenido todo, llenas de oportunidades y que viven deprimidas. Y personas que han ido a contrapelo en la vida con una serie de situaciones difíciles y que son profundamente felices. Incrementar una adversidad incrementa la capacidad para ser felices. Un corazón cicatrizado tiene mucha más sensibilidad que uno que no ha recibido un rasguño. Esto me recuerda mucho, quizás ustedes, algunos lo conocen, un famoso personaje australiano que se llama Nijik Vujicic, que es una persona que nació sin extremidades, nació sin brazos y nació sin piernas. Cuando era niño, estando en la bañera, se quiso suicidar, se quiso ahogar en la bañera. No quería vivir, no podía ni comer solo, no tenía brazos. Hoy es una persona casada con hijos, lleva una vida bastante normal y se dedica a ser conferencista motivacional para jóvenes. Cuando llega a un auditorio, lo tienen que poner una mesa porque es una cosita, así es el tronco y la cabeza, y les empieza a decir a los jóvenes, soy profundamente feliz, no me cambiaría por nadie, porque gracias a lo que me pasó, hoy puedo estar aquí hablando, si no, mi vida, quién sabe cuál sería. Y los jóvenes, claro, ven eso y se les quedan los ojos de plato, porque realmente es una persona feliz. Las adversidades son amigas si las sabemos tratar. Los problemas se convierten en parte de una vida plena si sabemos entenderlos en su justa dimensión. Una tercera idea es esta, alcanzar la paz interior, esta que nos da serenidad. Yo pienso muchas veces en la vida de cualquiera de nosotros. Nos levantamos el lunes, vamos a la oficina, tenemos una junta,
regresamos corriendo, regresamos a la casa, volvemos el martes, lo mismo el miércoles, ¿verdad? Llega el viernes, sábado social y domingo. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿se dan acaso tiempo en su semana de tener un espacio de silencio, de bajarle al volumen exterior, a las pantallas, a las noticias y aumentarle al volumen interior, de encontrarse con ustedes mismos, de preguntarse si el momento actual de su vida es donde quisieran estar? Si la vida ustedes la han definido como define un capitán en un barco el puerto de destino, o van como las circunstancias los van marcando, como una boya en el mar. Que no nos pase en cierto momento de la vida, cuando voltemos para atrás y quizás ya sea tarde, que digamos, me arrepiento de no haber hecho, me arrepiento de no haber conseguido, me arrepiento de no haber estado más con mis seres queridos, me arrepiento de tal y de tal. Tener un ratito, 15 minutos a la semana de un silencio interior para cada quien. Las personas que tienen fe en Dios, eso se llama oración. Las personas que no creen en algo, eso se llama un momento de reflexión y está demostrado en la psicología que es profundamente útil para todos. Y finalmente, pensar que hay algo, este es el cuarto consejo, siempre más allá, volver a tener o buscar un sentido. Y esta es la recomendación más importante que yo les quiero dejar en esta conferencia. Si no somos capaces en este momento de poder explicar el sentido de nuestra vida, eso que nos levanta en las mañanas, eso que impulsa nuestra voluntad, pues la primera tarea es buscarlo. Quien no tiene un sentido está expuesto a que los vaivenes, las circunstancias y las dificultades acaben con su nivel de ánimo, que lo depriman y acaben con su vida. Quizás algunos de ustedes conocen ese libro que es un clásico que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl, un psiquiatra de origen judío austriaco que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que fue llevado a un campo de concentración, cuando terminó la guerra, se preguntaba, ¿por qué pude yo sobrevivir? ¿Por qué pude sobrevivir si yo no era el más fuerte y los trabajos eran forzados? ¿Por qué pude sobrevivir si yo no parecía ser el más alegre de todos? Y muchos se acabaron suicidando contra las alambras electrificadas. ¿Por qué pude sobrevivir? Y se contesta a sí mismo, porque ya quería volver a ver a mi mujer, a la que por cierto no pudo volver a ver, porque ella sí falleció en otro campo de concentración. Pero a partir de ahí él se da cuenta que cuando tenemos un para qué en la vida, nuestra vida se puede construir independientemente de los problemas que estemos pasando. Cuando encontramos un para qué profundo en nuestra vida puede adquirir una manera distinta, un color distinto. Él toma una frase que en realidad es de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi siempre. Quien tiene un porqué, siempre encontrará el cómo. Y una existencia, una vida que ha sufrido, no importa, se puede reconstruir a partir del sentido. Preguntémonos qué tanto hemos trabajado en esto en nosotros y lo que tenemos alrededor. Y vamos a encontrar quizás hay una tarea muy interesante. 4 ideas útiles en un momento difícil para la esperanza, pero que sin duda y a pesar de todo puede alcanzarnos para ser no felices, sino muy felices.